Ya era la hora, lo que todos estábamos esperando, la celebración del Festival de Viña del Mar 2023 con una actuación de la reina del urbano, Karol G. Por primera vez la traemos al canal, vamos a analizar su voz, qué recursos vocales utiliza a la hora de cantar. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, si quieres más Karol G en el canal, suscríbete y regálame un like para que YouTube siga promocionando este canal. Vamos a ver una canción donde realmente pueda analizar a nivel vocal cosas que utiliza, más melódica, ¿no? Más tranquila. Vamos a verla. Por una razón, se volvió la canción favorita de todos. Se la dedicaron a su novio, a su novia, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Le dedicaron esa canción. Y pasó de tener un sentido a tener 50.000 millones de razones para hacer una canción especial. Hay personas en la vida que uno no sabe cómo, pero se vuelven un milagro para uno. Todos los días le hacen el día más bonito, el día más especial. Y si usted está con esa persona aquí esta noche, usted le va a cantar esta canción mirándola a los ojos. Y si no, usted le va a grabar un video y le va a decir: esta es para ti, te amo. Hey, y los que están en la casa, cántenla conmigo también, dice. Yo es que no la sé, si no la cantaría, pero te voy a escuchar cantarla a ti. Si algún día te vas de casa, yo te llevo la NASA. Vale, vamos a empezar diciendo, me sorprendió porque generalmente en la música urbana los cantantes no brillan, digamos, por su calidad vocal. Es todo lo contrario lo que se usa, digamos, lo que se necesita para llevar a cabo este tipo de género musical. Sí podemos estar hablando de una voz que tiene recursos vocales. Pido un cohete y voy directo por ti. Utiliza la voz susurrada, está cantando dentro de su tesitura. No podré decir que estamos hablando de una gran voz o de una virtuosa vocal, no es el caso, pero sí puedo decir que dentro del género urbano, digamos que Karol G será de las pocas personas, de los pocos artistas que sí pueden llevar a cabo una melodía y que suene agradable al oído, como esta, por ejemplo, ¿no? Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia. Utiliza también el ataque glótico, son efectos vocales que se utilizan muchísimo en la música actual, ¿no? Sí es cierto que noto cierta presencia de algún modulador de voz que está muy poquito, es muy poquito, pero está allí. Ya lo saben, chicos, que esto ya se usa por default en todos los conciertos. Me gustó Viña del Mar porque en Viña del Mar les obligan a cantar en directo a los cantantes. Y aquí no hay mucho que esconder, no se puede esconder demasiado. O sea, el que se sube allí, si suena mal, se va a notar y va a quedar mal, ¿vale? Y no importa lo que pase, te prometo. Vale, se escuchan algunos efectos, como por ejemplo cuando ella sostiene te prometo. Cuando extiende la O, se escucha este modulador y también se escucha cómo termina en un delay. O sea, sí pueden lanzarle efectos a la hora de cantar, ¿no? Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. También otro común denominador de los cantantes de música urbana es que vocalizan bastante poco. De momento, a ver, yo lo estoy entendiendo, no me voy a poner quisquilloso, pero es cierto que a la hora de cantar es como que no abren demasiado la boca, articulan poquito y como que van arrastrando, ¿no?, las palabras. Hay cantantes que se les entiende muchísimo menos. Karol G está yendo afinada en este momento y está cantando cómodamente al principio de la cuarta octava. Y si yo me muero volvería por ti. Algún vibratillo, no es una voz vibrada, no es una voz operística, pero es una voz actual. Lo hace más bien en notas cortas. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti.
No podría sin ti. Digamos que esta es la nota más difícil de la canción, que es un sol sostenido aquí en la cuarta octava. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Tiene un cantito especial que también supongo que será parte de su acento, ¿no? Del acento de su país. Es la forma de ir ligando las notas. Lo están viendo, ¿no? Que está yendo afinada, está yendo tranquila, tiene mucho temple a la hora de cantar. Se quedan cortas las palabras realmente. A Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Está trabajada también a nivel respiratorio. Es una chica que canta y baila sobre el escenario. Bailar y cantar al mismo tiempo es súper complicado y ella lo hace, ¿no? A pesar de que sí, es verdad que en momentos tiene su pista de soporte y canta encima, se le ve en muchas ocasiones durante el concierto, pero ella canta en vivo. Quiero que sepas que te amo, que cuando dije sí lo dije. Tiene la voz como aireada, es decir, a pesar de que canta con un cierre cordal, intenta hacerlo completo, pero sí se queda como un brillito especial en la voz, que es un poquito de aire que sale entre cuerdas, ¿no? A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. Cada detalle tuyo es mejor que el anterior. ¿Ves? Es típico, es el tema de la dicción es por su acento. Eso es el acento que tenemos cada uno. Entonces, claro, a la hora de cantar, pues ese acento, digamos que muchas veces nos acompaña a nosotros. Cuando yo estudiaba hace muchos años, pues no nos dejaban llevar nuestro acento natural. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. A la hora de cantar, nos hacían pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Pero esto como que se fue relajando con el tiempo, ¿no? Aquella canción y cuando decoras con rosas mi habitación. ¿Ves? Cómo mira y cómo sonríe la gente. Es tan especial, eso es tan especial, es tan importante hacerle sentir a la gente que tú estás feliz de estar allí, estás agradecida de estar allí. No solamente, chicos, como siempre les explico, es la voz de una persona, es un todo. Muchas veces uno puede transmitir muchísimo más a partir de los gestos que a partir de la voz. Dice, tú y yo podemos juntos. La gente se la sabe de pe a pa. Porque amo todas las locuras de tu mente. Na, 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 na. Alguna inflexión. No vamos a hablar, por supuesto, no voy a hablar de una voz completamente melismática porque estaría mintiendo, pero sí, dentro de lo que ella hace, utiliza ciertas inflexiones de la voz. Así me encanta presumirte. ¿Ves? Las notas que estira no suele vibrarlas. Presumirte. Aquí estamos. Es un mi bemol. En la cuarta octava no lo vibra. Generalmente las notas sostenidas, por más de un tiempo, no las vibra. Vibra las notas que son más cortitas. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti. Veces está cantando ella, es un directo. Esto sí que podemos decir que es un directo. Efectivamente le pueden estar poniendo algún tipo de autotune o un reverb, un delay, las cosas que se utilizan habitualmente para dar un concierto, pero es ella cantando, ¿vale? Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero, cántenlo conmigo, Chile dice. ¿Ves? Si no fuera en directo, obviamente esto no podría haber pasado. Ella de vez en cuando interactúa, le dice algo al público, pide que canten o pide cosas o es muy impredecible. Tiene muchos momentos de interacción con la gente. Es decir, digamos que es la estrella, pero a pesar de ser la estrella, pues se pone al nivel del público, se pone al nivel de la gente. Y el público, este tipo de cosas, lo agradece y mucho. Es que Viña del Mar es un monstruo, chicos. Es infernal la cantidad de gente que puede entrar allí y es uno de los públicos más exigentes que te puedas echar a la cara. Viña del Mar es complicado, ¿eh? Felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. ¿Cuánta gente había allí? No sé cuándo fue el último festival que se ha festejado, que se ha celebrado, porque luego ya vino la pandemia. No sé si habían estado mucho tiempo sin hacerlo. No sé si es el primero después de mucho tiempo. La verdad es que no lo tengo bien claro. Ya me lo dirán ustedes en los comentarios. Me siento grande
por ti, aunque lo intentara no podría sin ti. ¿Ves? Voz aireada, una voz a capela prácticamente, tiene un poquito de base ahí de piano, pero nada más. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería sin vibrar, se dan cuenta, nota sostenida, nota que no vibra. ti. Hubo un poquito de voz así como con temblor justo en esta nota. ¿Ves? ¿Ya? Pues la verdad, chicos, es que por lo menos esta canción, que es así tranquila, donde ella puede cantar, la verdad es que me ha parecido una voz agradable, me ha parecido una voz suavecita, no es una voz estridente, canta dentro de su tesitura, no intenta ser alguien que no es. Tiene mucha actitud y tiene muchísima energía para levantar al público, para bailar. El público la adora. La verdad es que quería darle la oportunidad, quería darme la oportunidad de conocerla, quería darle la oportunidad de que estuviera en el canal porque me lo piden muchísimo y me dijeron que Karol G era de la música urbana, digamos, una de las mejores cantantes que interpreta música urbana. Es verdad que tiene letras con las cuales yo no estoy de acuerdo, esas letras yo no las voy a analizar. Quería analizarla vocalmente porque también, ¿por qué no? Hay que darle lugar y hay que traerla al canal, porque en el canal trabajamos para todos, analizamos todos para los gustos de todos. Chicos, espero que les guste este análisis. Ya lo saben, si quieren más Karol G, suscríbanse al canal, regalarme un like y pedírmela aquí en los comentarios. Un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!